Todos los años, millones de baterías son producidas utilizando máquinas automatizadas para satisfacer la inmensa demanda en todo el mundo. Este producto se elabora mediante un meticuloso proceso especial desde las modernas fábricas de producción. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican las baterías en Corea? Hemos ido a la planta de producción de pilas situada en Busan para revelar este fascinante proceso, caracterizado por la utilización de tecnologías automatizadas. Esta fábrica ubicada en Corea del Sur ha estado en funcionamiento desde 1978 y se ha convertido en una de las más importantes al tratarse de la fabricación de baterías a través del uso de avanzadas máquinas automáticas. En la primera etapa del proceso, la fábrica recibe miles de carcasas previamente fabricadas con acero, cada uno con una longitud de 50 milímetros. Estas carcasas sirven principalmente para contener y proteger todos los componentes internos de las baterías. Estas carcasas están diseñadas para ser resistentes a los impactos y a la corrosión, lo que ayuda a mantener los componentes internos seguros y en su lugar durante el uso normal de la batería. Luego, mediante una cinta transportadora especializada se trasladan a la siguiente etapa. Esta fábrica es una de las pioneras en la implementación de procesos automatizados en la producción de baterías a gran escala. Su capacidad de producción anual supera los 1.000 millones de baterías, lo que la coloca como una de las principales productoras a nivel mundial. Posteriormente, a través de una máquina automatizada, se inserta el material activo del cátodo en la estructura de la batería. Este paso es crucial, ya que asegura que el material activo esté correctamente ubicado y alineado. La automatización de este proceso garantiza una inserción precisa y uniforme del material activo, lo que contribuye a la eficiencia y calidad de la batería final. En la siguiente etapa del proceso, se aplica adhesivo dentro de cada unidad cilíndrica de la estructura de la batería. Este adhesivo es fundamental para la siguiente fase, que consiste en el ensamblaje del papel separador. Seguidamente, se utilizan más de 100 metros de papel separador al día, lo que destaca la importancia de este material en la fabricación de baterías. El papel separador desempeña un papel crucial al evitar cortocircuitos entre todos los componentes internos de la batería, permitiéndoles mantenerse en su lugar de manera segura y precisa. Su función es esencial para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de la batería, ya que contribuye a su estabilidad y durabilidad. Después, las baterías se agrupan en lotes pequeños de 16 unidades mediante una máquina especializada que procede a inyectar 1,5 gramos de electrolito en cada una de ellas. Esta etapa es crucial, ya que el electrolito es el conductor de iones que permite la transferencia de carga eléctrica entre el cátodo y el ánodo durante la carga y descarga de la batería. La inyección de electrolito se realiza de manera cuidadosa y controlada para garantizar que cada batería reciba la cantidad adecuada, lo que es fundamental para su rendimiento y durabilidad. En la siguiente etapa del proceso de fabricación, se procede a la inyección del material activo negativo en las baterías. La inyección precisa de este material es crucial para garantizar un rendimiento óptimo de la batería, ya que determina su capacidad y eficiencia. Este proceso se realiza con cuidado y precisión para asegurar que cada batería reciba la cantidad adecuada de material activo, lo que es fundamental para su correcto funcionamiento. Después, miles de bornes o terminales negativos son colocados en una cinta transportadora para ser trasladados a la siguiente etapa del proceso. En esta etapa, se procede a unir los bornes o terminales negativos a las baterías. Esta unión es crucial, ya que establece la conexión eléctrica entre los componentes internos de la batería y los circuitos externos. A continuación, las baterías se agrupan en lotes significativamente más grandes y son trasladadas a una cámara de reposo. En esta cámara, las baterías experimentan un periodo de madurez, durante el cual se les permite reposar en condiciones controladas de temperatura y humedad durante 7 días. Este proceso es crucial para asegurar que el electrolito se distribuya uniformemente y que las reacciones químicas internas se estabilicen adecuadamente. Después del periodo de reposo de 7 días, las baterías se colocan en una cinta transportadora para ser trasladadas a la siguiente etapa de producción. En esta fase, se llevará a cabo el acoplamiento del anillo de seguridad, el cual asegura que todos los componentes internos de la batería permanezcan firmemente en su lugar. Cuando todas las baterías estén bien compactas, se procederá a realizar las pruebas de calidad, que consisten en varias etapas. Primero, se llevan a cabo inspecciones visuales para detectar cualquier defecto visible, como daños en la carcasa o un cortocircuito. Luego, se realiza una prueba de descarga continua de aproximadamente 130 minutos,
en la que se evalúa la capacidad y el rendimiento de las baterías bajo un uso prolongado. Y por último, se utiliza un detector de voltaje para medir y asegurar que las baterías mantienen el voltaje adecuado conforme a las especificaciones. Seguidamente, se da inicio al proceso de colocación de la etiqueta autoadhesiva en todas las baterías producidas. Utilizando una máquina automatizada, las etiquetas autoadhesivas se aplican con precisión sobre la superficie de cada batería, asegurando una adhesión uniforme y duradera. Este proceso garantiza que cada batería tenga una presentación profesional y cumpla con las normativas de etiquetado antes de ser empaquetada y enviada al mercado. Finalmente, una cinta transportadora lleva las baterías ya etiquetadas a la sección de empaquetado. En esta etapa, las baterías son cuidadosamente agrupadas y empaquetadas para su protección durante el transporte. Una vez empaquetadas, las baterías están listas para su distribución en todo el mundo. Escribe en los comentarios si aún utilizas baterías en tus dispositivos electrónicos. Si te gustó el video, dale manito arriba, suscríbete y compártelo.